Tengan una feliz noche todos los que nos acompañan en este día jueves, ¿verdad? Al ser las 9:00 de este día 15 de febrero, nos encontramos muy contentos de estar compartiendo con ustedes y queremos en esta noche ciertamente tocar un tema muy actual, ¿verdad? Un tema que ha sido involucrado a los jóvenes, tanto jóvenes como adolescentes, como niños, como adultos, y que realmente es de interés de toda la sociedad costarricense. Y lo queremos hacer con énfasis, por supuesto, bíblico, cristiano, cristocéntrico, porque también los jóvenes y los niños de nuestro grupo religioso son afectados por este síntoma, ¿verdad? Y por este llamémoslo mal hábito de la presión de grupo, y es el tema que queremos tocar en esta noche, ¿verdad? Que yo creo que y considero que es un tema bastante importante, porque realmente nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestras hijas están cayendo en errores o están cometiendo faltas debido a la presión de grupo, y en el transcurso del programa vamos a ver qué aspectos pueden afectar, que influye, cómo funciona la cuestión de la presión de grupo psicológicamente, qué tan demostrado está de que un joven, un adolescente, inclusive hasta un adulto, puede tomar una decisión equivocada, errónea, por la presión de grupo. Esos grupos que en muchas ocasiones nos ayudan a salir adelante y se comportan como verdaderos amigos, en otras ocasiones realmente nos pueden influir para mal y para perjudicar nuestras vidas. Entonces queremos abordar este tema que hemos considerado de interés. En programas anteriores hemos estado mencionando temas juveniles, estuvimos con el programa del alcoholismo, estuvimos tocando un poco lo que es la crianza y la formación del carácter del adolescente, y en esta noche queremos ciertamente ver el tema de la presión de grupo que se vive en las escuelas, que se vive en los colegios, independientemente de la categoría social o económica a la cual nosotros pertenezcamos. Esto está en todo lado, ¿verdad? Es un mal que ha invadido todos los ámbitos de la sociedad y que por supuesto nosotros no estamos exentos. Quisiera empezar con un video, ¿verdad? que trajimos, que nos va a explicar un poquito y nos va a abrir el panorama acerca de qué es la presión de grupo, cómo funciona, y más adelante en el transcurso del programa veremos algunos ejemplos, ¿verdad?, que suceden en el diario vivir, en la vida cotidiana de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, y cómo enfrentar estos problemas a la luz de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Es importante recalcar que no estamos exentos, ¿verdad?, por el hecho de ser creyentes, sino que más bien el enemigo lo utiliza, esta arma, para sacar y atacar a los jóvenes y a los adolescentes de nuestra iglesia. Vamos a compartir este primer video que traemos para poder entrar entonces en contexto y en la parte central de nuestro programa. Sea que estés en la escuela o no, seguro que te enfrentas a un montón de presión. Por todo lo que tienes que estudiar, por esas montañas de tareas, y también por causa de otros chicos.
quieren que practiques sexo, que hagas trampas, o que fumes o tomes drogas. Sabes que lo que quieren que hagas está mal, pero a veces sientes que te estás perdiendo algo bueno. Y no eres el único que se siente así. Desde que el mundo es mundo, los jóvenes han tenido que luchar para librarse de la presión de grupo. Pero hay una forma de romper esas cadenas. La Biblia nos explica cómo. Éxodo 23:2 te dice que no debes ir tras la muchedumbre. O sea que no debes hacer algo tan solo porque los demás lo hagan. Toma tus propias decisiones. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Qué te dará las fuerzas para enfrentarte a la presión? Sigue estos 4 pasos. 1. Mantente alerta ante los peligros. Piensa en qué momentos puedes verte presionado a hacer algo malo. Cuando veas venir problemas, no vayas directo a su encuentro. Cambia de rumbo y evítalos. 2. Detente y piensa. Piensa en lo que puede pasar si cedes a la presión. Proverbios 14:15 dice que las personas inteligentes vigilan sus pasos. Así que no te lances enseguida a hacer lo que otros te digan. Claro, es difícil controlarse, y más si quieres caerles bien a los demás. Por eso hay que usar la imaginación. ¿Cómo te sentirás luego si cedes? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo vas a hacer sentir a quienes de verdad te quieren? Tercer paso. Prepárate de antemano. En Proverbios 24:5 leemos que quien obtiene conocimiento se hace poderoso. Entender claramente por qué algo está mal te dará las fuerzas necesarias para resistir la presión y decir que no. Y ahora el paso número 4. Actúa. No es que tengas que darles un discurso a tus amigos. Solo diles que no y dilo con seguridad. Puede que te sorprenda su reacción. Cada vez que logres vencer la presión, te harás más fuerte. Y la próxima vez será más fácil enfrentarte a ella. No tienes que contestarles mal a tus amigos. Si acaso, podrías darles una buena razón para decir que no. Tal vez te sigan presionando, pero recuerda, si cedes a la presión de tus compañeros, te convertirás en su marioneta y te controlarán. La presión de grupo siempre existirá, pero recuerda que puedes combatirla. Mantenerte alerta. Pensar en lo que podría suceder. Prepararte bien y actuar te ayudará a vencer el miedo y hacerle frente a la presión. Si logras romper las cadenas de la presión de grupo, no serán otros los que decidan por ti. Ok, después de haber analizado este video, quisiera compartir un par de experiencias que hemos tenido en la vida cotidiana. Y ciertamente es un arma de doble filo. La presión de grupo es un arma de doble filo. ¿Por qué un arma de doble filo? Porque puede ayudar a personas a salir de lo que nos están induciendo, o por el contrario podemos caer nosotros en la tentación a la cual estamos siendo llevados. Conozco muchos casos, por ejemplo, de personas que han sobrellevado la presión de grupo y que ahora ese grupo que en algún momento les presionó para hacer algo que estaba completamente opuesto a los principios y creencias que ellos o que esa persona ya tenía, ahora ese mismo grupo más bien le respeta y le admira por ser una persona de fuerte carácter que supo decir no en el momento adecuado. A veces nosotros como personas, como seres humanos, somos tentados y nuestra carne tiende a ceder. Pero es importante el saber pensar, el saber detenerse un momento a la hora de la presión, como lo mencionaba en el video, y ver las consecuencias que vienen más adelante. Depende de la decisión que yo tome en ese momento. ¿Qué es lo más importante que podemos
aconsejarle y comentar con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, acerca de la presión de grupo. Que cuando lleguen las consecuencias de ese acto, el video mencionaba algunos ejemplos, pueden ser drogas, puede ser sexo desenfrenado, puede ser alcoholismo, puede ser tantas circunstancias. Cuando llegue la consecuencia de ese acto, ese grupo que tanto nos presionó a cometer esa falta, a cometer ese error, no va a estar ahí para nosotros, sino va a estar esa mamá, ese papá que estaba completamente ignorante de lo que estaba aconteciendo. Va a estar ahí para nosotros, pero ese grupo que nos presionó y nos llevó a hacer algo incorrecto, no va a estar ahí para nosotros. Eso es algo que el joven tiene que detenerse y pensar. Pero ¿cómo ese joven puede hacerlo si no tiene conocimiento de la palabra de Dios? En la presentación se mencionaron varios versículos, y uno que me llamó la atención fue Proverbios 24:5. Cómo el joven tiene que tener una fortaleza, y el ser humano en general, porque los adultos no están exentos a la presión de grupo también, tiene que tener una fortaleza mental. ¿Cómo funciona la fortaleza mental? Es algo muy simple. Nosotros, como seres humanos, tenemos varios aspectos que cuidar. Tenemos el aspecto espiritual, tenemos el aspecto mental, el aspecto físico, el aspecto emocional también. Si alimentamos solamente uno de estos aspectos, los otros se van a ver debilitados. Si tenemos una fortaleza mental lo suficientemente fuerte, valga la redundancia, para sobrellevar la presión de grupo, lo vamos a lograr. Y con el niño y con el adolescente, con el joven, hay que trabajar esa fortaleza mental a edades tempranas, para que cuando llegue el momento de la presión de grupo sepa decir no en el momento justo, con precisión. Entonces va a poder evadir y no va a llegar eso que tanto le puede perjudicar. Hablamos de drogas, hablamos de alcoholismo, hablamos de tantas cosas que atacan a la juventud en la actualidad. Vamos a ver un segundo video que ciertamente ejemplifica una situación. Podemos mostrar muchos casos, pero vamos a ver dos videos. Vamos a ver uno primero, donde ejemplifica una situación que viven nuestros jóvenes, nuestros niños, nosotros mismos en el diario cotidiano, ¿verdad? En la vida común, y que no estamos exentos. ¿Cómo reaccionaríamos? Vamos a verlo y enseguida lo estaremos comentando. Si no me haces la tarea, les voy a contar a todos una historia que hable muy mal de ti. No te va a convenir. No, no hagas eso. Mañana te traigo la tarea hecha. Ya vete, déjame en paz. Evita tomar decisiones en un estado emocional alterado. Aclara de manera adecuada la situación conflictiva. Si no me haces la tarea, les voy a contar a todos una historia que hable muy mal de ti. No te va a convenir. Eres un abusivo. No lo voy a permitir. Yo sé quién soy y lo que valgo, y con tus amenazas no vas a lograr que te haga la tarea. Y si andas diciendo mentiras de mí, le voy a contar al profesor y a mis papás que me quisiste chantajear. No permitas que nadie te presione ni te manipule para hacer algo que tú no quieres. Intenta resolver los conflictos en forma asertiva. Si no lo logras, pide el apoyo de algún adulto en quien confíes. Me llama la atención cómo termina este video, esa frase final. Cómo siempre tenemos que tener a alguien en quien confiar. El video pues menciona a algún adulto, ¿verdad? Pero en muchos de los casos ese joven se respalda en otro joven, en un amigo, en un compañero del colegio, de la universidad. Y es importante también analizar con quién se reúnen o con quién se visita y con quién frecuenta nuestros hijos y nuestras hijas. Porque de ahí depende el consejo, de ahí depende
la sabiduría que se necesita, una sabiduría humana para poder llevar a cabo la mejor decisión. Y por consiguiente esa sabiduría humana va a llegar a una sabiduría divina. Como Salomón, cuando tenía escasos 17 años, él tenía ya una sabiduría humana que le permitió, a la hora de tener que escoger o pedir algo que Dios le dio la oportunidad, escoger la sabiduría divina. Quisiera compartir algunos conceptos de qué es la presión de grupo. El concepto de presión del grupo hace referencia a la fuerza negativa o positiva que ejerce un determinado grupo hacia una persona. Esta misma presión va a producir en muchas ocasiones, durante la etapa de la adolescencia, que el menor adopte o lleve a cabo conductas con las que no siempre estará completamente de acuerdo. La presión de grupo se lleva a cabo de manera negativa o positiva. En el caso, por ejemplo, del deporte, se utiliza mucho video y mucha propaganda y publicidad para llenar un estadio, un coliseo, un gimnasio, porque esa presión de un grupo masivo de personas tiende a dar apoyo a algún equipo determinado. ¿Por qué se hace eso? Porque la presión de grupo no es algo solamente negativo, también se le puede dar un énfasis positivo. O cuando alguien va a presentar algún examen importante en una universidad o algún colegio, la familia tiende a apoyarlo y a presionarlo, pero para que ejerza unas buenas decisiones y tome las respuestas correctas en ese examen. No solamente es algo que se tiene que ver con un énfasis negativo. ¿Por qué es tan importante este tema? La presión del grupo en los adolescentes es un hecho de importante influencia en sus conductas y decisiones, ya que están en una etapa en la que la identificación con su grupo social es un factor que determinará en gran medida su propio desarrollo y maduración. Entonces, hablamos de la presión de grupo en adolescentes porque el adolescente de pronto no tiene esa fortaleza mental que hablábamos anteriormente para tomar una decisión y plantarse ahí y quedar en un no o en un sí, sino que el adolescente tiende mucho a llevarse por la presión de grupo, a ver lo que la mayoría piensa, a actuar como la mayoría actúa, y entonces ahí es donde vienen los grandes errores que se cometen en esta etapa tan importante de la vida de la adolescencia. De ahí que la fuerza que puede ejercer el grupo sobre el menor sea importante. Hablábamos de que sea una fuerza positiva o negativa. Sin embargo, estas influencias pueden ser negativas como positivas, lo que mencionábamos, dependiendo del grupo escogido por el menor. Servirá como modelo de las conductas e ideologías que tenga dicho grupo. Por eso es importante, compañero, compañera que me escucha en esta noche, que nos sentemos y pensemos en algún momento con quién se está reuniendo nuestro hijo, nuestra hija, nuestro hermano, nuestra hermana. ¿Cuál es el grupo que nos rodea? E inclusive nuestro mismo grupo social. Es tan importante porque según lo que la ciencia ha demostrado y la palabra de Dios también, prioritariamente, ese grupo nos va a llevar a tomar decisiones, sean correctas o incorrectas. Porque quizás, o hay un refrán popular que dice que dos cabezas piensan más que una. Y es cierto, entre un grupo se pueden tomar mejores decisiones, pero así como se pueden tomar decisiones correctas, se pueden tomar decisiones incorrectas. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso del búfalo. Si usted analiza la conducta del búfalo, es una conducta que en una manada hay un búfalo que es el búfalo alfa, el búfalo líder, y si el búfalo que comanda esa manada se va a un precipicio, y lo veíamos en el primer video, los demás búfalos se van con él, es decir, llegan a tener tal grado de invisibilidad que no ven por su propia cuenta y simplemente se dejan llevar por lo que hace la mayoría, así les esté llevando sencillamente a la muerte o algún trauma que no va a poder superar. Razones de ceder a la presión. Vean qué interesante, vamos a ir analizando una por una. ¿Por qué es que el adolescente, el mismo joven, inclusive mencionamos el mismo adulto, tiende a ceder a la presión de grupo en el trabajo, en la universidad, en el colegio?
ser aceptado y tener reconocimiento. Hay muchos jóvenes que no se han aceptado, simplemente por su condición social, por su religión, por alguna afinidad, algún deporte que no es tan popular, tan común. Entonces no es aceptado, ni tiene reconocimiento, no se le reconoce como persona, como ser humano por sus capacidades. También tiene miedo al rechazo, por sentirse apoyado. Quizás no siente que su familia, que su iglesia, que su comunidad le apoye, entonces buscan estos grupos, y mencionábamos programas anteriores que estuvo con nosotros el hermano Julio Brenes. Él mencionó que entró al alcoholismo precisamente por sentir ese respaldo de un grupo de jóvenes que en ese momento estaba entrando a la era hippie, y entonces él lo hizo para sentirse apoyado y no sentir el rechazo de la mayoría de jóvenes en ese momento. Hacer lo que hacen otros es una característica de pronto y hasta falsa, porque no ganamos nada con hacer lo que hacen otros, pero pasa en la actualidad. Por sentirse capaz, para no asumir la responsabilidad, porque piensa que si todos lo hacen, debe estar bien. Hay un refrán que dice que no, la mayoría no siempre tiene la razón, y eso es algo que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes, de que tiene que tener criterio propio, y que gracias a Dios nos hizo seres individuales y cada uno con capacidad independiente de razonamiento y de tomar decisión, de libre albedrío. Miedo a ser excluido, matoneado o humillado. En programas posteriores estaremos tocando el tema del bullying, que es un tema que afecta a la juventud y a la adolescencia costarricense también, porque no sabe decir no. Porque no sabe decir no. Qué interesante. Al joven hay que enseñarle a decir no. Al niño hay que enseñarle a decir no. Porque tiene baja autoestima. Nos estamos preocupando porque realmente nuestros jóvenes, nuestros familiares que están en ese periodo de la adolescencia tengan una autoestima alto, se den el valor que ellos merecen. Nos estamos preocupando realmente por eso. Y por último, es una manera de rebelarse frente a los padres. Hemos tenido la mentalidad, o hemos visto con el pasar del tiempo, de que el joven es rebelde. El joven es rebelde. Si el joven, usted le dice blanco, él va a decir negro. Si usted le dice izquierda, él va a decir derecha. Entonces, esto lo hace y cae en la presión de grupo simplemente porque el padre le dijo no lo haga, o la madre le dijo no lo haga, y él lo hace para llevarle la contraria. Y es algo que debemos fomentar desde niños, como mencionábamos en programas anteriores, de que la formación del joven, del adolescente, tiene que estar ya en un periodo de conclusión cuando llegue a los 12, 13 años, precisamente para que cuando entre en los grupos donde se maneja esta presión de grupo, estamos hablando a inicios de la secundaria, ahí para adelante, pueda tener la capacidad y un carácter desarrollado para poder decir no, para poder decir yo no hago eso, yo no me dedico a eso, va en contra de mis principios. Ahora, ¿cómo enfrentar la presión de grupo? Hemos visto las situaciones por las cuales los jóvenes caen en la presión de grupo, y quisiéramos compartir ahora 5 aspectos para enfrentar la presión de grupo. Empezando por tener información sobre el tema. Es un tema que realmente pues no se toca en los medios de comunicación, ni de pronto ni en la misma familia, ni en el mismo hogar, pero que se debe tener información, estar actualizado sobre cómo se ejerce la presión en el mundo de hoy y cuáles son las principales fuentes frente a los cuales nuestros hijos pueden estar expuestos. Esto nos permite guiarlos y orientarlos con tranquilidad, inteligencia y respeto, así como ayudarles a diferenciar entre una presión sana y aquella que puede resultar peligrosa o contraria a sus intereses y creencias. Hay que estar encima de ellos, guiándoles y asesorándoles, porque es nuestra responsabilidad que los jóvenes, los adolescentes que están a nuestro alrededor sepan cómo afrontar la presión de grupo y tengan conocimiento del tema y sepan lo que está pasando en sus vidas, porque muchos jóvenes dirán, no, yo no me dejo afectar por la presión de grupo, no, eso a mí no me asusta, yo sé decir no en el momento preciso, pero estar realmente preparado para cuando llegue la hora de decir que no, o la hora de decir que sí, está ese joven realmente preparado para llevar
la presión de grupo, vamos a ver el segundo aspecto. Y este es un aspecto directo para los padres. Conocer los hijos. Significa observarlos y escucharlos para saber quiénes son. Muchos padres no saben quiénes son sus hijos, desconocen de lo que son capaces. Identificar sus rasgos de personalidad y sus necesidades, sentimientos y expectativas. ¿A qué dilemas se enfrentan en su vida diaria? ¿Cuál es el manejo que hacen de las diferentes situaciones? Por ejemplo, ¿cómo se sienten cuando están con sus amigos? Y frente a cuáles influencias del grupo pueden ser sensibles. Entonces, es algo que es algo integral. Los padres tienen que estar en el control de lo que frecuentan, de lo que hacen, de lo que ven, de lo que escuchan sus hijos para tener conocimiento pleno de su vida diaria cotidiana, para saber cómo están, quiénes son sus amigos y cuáles temas son los temas de actualidad. Muchas veces los padres ciertamente se quedan en un periodo de la historia y no ven los temas de actualidad que están tocando los jóvenes, y muchos padres, hasta alarmistas, cuando se enteran de los temas que se frecuentan en la juventud, en los colegios, en las universidades, hoy en día se asombran y se sienten realmente impactados y asombrados porque no son los temas que ellos tenían conocimiento que podían manejar sus hijos. Entonces es algo importante conocer a nuestros hijos para saber si están preparados para enfrentar la presión de grupo. Vamos a ver el tercer aspecto, reflexionar sobre nuestras acciones. Eso es algo que los padres deben de tener claro para dar el mejor ejemplo posible a los hijos. Los padres tenemos todas las posibilidades de desarrollar en los hijos la capacidad para decir no. Si un hijo lo ve usted como padre o como madre diciendo no, ese hijo va a tener la fuerza y la fortaleza mental para decir no también. Es muy importante revisar los mensajes que les enviamos a través de nuestras propias actuaciones. Por esta razón, cuestionarse sobre la manera como nosotros manejamos las presiones sociales y también qué exigencia hacemos a los niños y jóvenes son un modelo para ellos y una oportunidad para mostrarles a través del ejemplo las ventajas de ser uno mismo sin atropellar a los demás. Es decir, predicando con el ejemplo. Si tengo un grupo de alumnos, si soy profesor, ese grupo de alumnos todos esos ojos están puestos en mí, porque yo soy el mentor, yo soy el educador de ese grupo de estudiantes, de adolescentes, y lo que yo haga, ellos van a querer hacerlo también. Si soy un padre, lo que yo haga, mis hijos van a querer hacerlo también. Entonces, hermanos, hermanas que me escuchan, es importante que nuestras acciones vayan de acuerdo con lo que estamos hablando y lo que estamos tratando de guiar a nuestros hijos, porque si no lo estamos haciendo, pueden haber serios problemas a la hora de la presión de grupo. La cuarta opción, o la cuarta arma que tenemos en contra de la presión del grupo es generar espacios de confianza. Algunas intervenciones son muy efectivas, como hacer buenas preguntas, contar historias personales acerca de cómo han experimentado los padres la presión de grupo, cuando acertaron y en qué se equivocaron, cuáles fueron las consecuencias y cómo se sintieron si en algún momento se dieron. Y eso es algo muy importante. Saben, el padre siempre tiene que hacerle ver al niño de que él fue joven también. Esa madre, ese padre tiene que hacerle ver al joven de que él pasó ya por esa etapa, para que el joven sepa que él lo puede entender también. Pero muchas veces, como padres, no abrimos ese ciclo o esa puerta de confianza para que ellos se puedan expresar con nosotros. Y si usted no es padre y conoce algún adolescente o no es madre y sabe de algún joven o alguna señorita que esté pasando por alguna situación de presión de grupo, y usted puede ayudarle, puede asesorarle y generar confianza en ella o en él, puede hacerlo. Y dígale, yo pasé por esto y lo logré. Y explíquele cómo lo hizo, cómo lo logró, qué consecuencias trajo, sean buenas o sean malas, para que le sirva a ese joven, a esa joven de ejemplo. Vamos a ver la última fuerza, la última arma que tenemos contra la presión de grupo. Ayudarles a desarrollar estrategias efectivas. Para hacer frente a situaciones de presión, los niños necesitan que les enseñen. A través de la práctica
destrezas para salir airosos en situaciones difíciles. Por ejemplo, entrenarse en diferentes formas de decir no. Hablar de forma contundente y con voz firme. Buscar personas que lo respalden. Usar el humor para negarse. Dar excusas convincentes o proponer algo alternativo. Y eso es algo muy importante y vamos a hacer énfasis en eso. Hay diferentes formas de decirlo. Vimos un video anterior de cómo un joven veía una situación de presión de grupo y se lo tomaba con humor para poder evadir la presión de grupo. Y es algo que dentro de la sociedad costarricense pasa hoy en día. Que el humor puede ser un arma para evadir esa presión de grupo. Y es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que hay que tener tacto, hay formas de decir las cosas. Y en esta quinta arma que tenemos contra la presión de grupo, nos da esa opción y nos da un abanico realmente de opciones que tenemos para tomar y enseñarle a nuestros hijos y para nuestro mismo diario vivir también. Cuando lleguen las situaciones de presión de grupo, tenemos varias armas y argumentos para poder contrarrestarlos y saber decir no o bien sí a la hora de tomar las mejores decisiones para nuestras vidas. Quisiera poner un ejemplo bíblico de Sansón. Sansón dice en la palabra de Dios que era un hombre que ciertamente le gustaba mucho llevar o dejarse llevar por esa presión de grupo. Y él era feliz en su ambiente. Ciertamente era un hombre que había sido llamado por Dios desde su niñez, inclusive antes de su nacimiento, cuando leemos en el libro de Jueces. Pero Sansón se dejó llevar por la presión de grupo y todos sabemos cómo finalizó la historia de Sansón. Y yo pregunto, ¿cuántos jóvenes están pasando hoy en día por esa situación? Inclusive por mismos compañeros o compañeras de universidad, de colegio, que les tratan hasta de afeminados, o a las mujeres les tratan de anticuadas, y simplemente por no dejarse llevar por lo que el grupo dice o por lo que la sociedad dice. Y entonces eso es algo que tenemos como padres y como personas que convivimos con jóvenes, que tenemos que enseñarles de que hay que saber decir no. Hay que saber decir no, porque el momento de la decisión, el momento de enfrentar las consecuencias de lo que hayamos hecho, vamos a estar nosotros y Dios. Nosotros y Dios. Ese grupo que nos presionaba y que nos inducía y que decía hágalo, ya no va a estar ahí cuando vengan las consecuencias de esos actos. Y ciertamente muchos privados de libertad hoy comentan sus historias y sus casos de cómo llegaron ahí simplemente por la presión de grupo, y que no era malo, que hacerlo una vez no iba a ser malo, y ciertamente su carácter, su cerebro no estaba lo suficientemente fortalecido para llevar a cabo la presión de grupo de una manera satisfactoria. Entonces, como padres y como personas que convivimos con adolescentes, que son los que mayoritariamente tienen este tipo de ataques por la sociedad, podemos guiarles y podemos asesorarles para que nuestros niños y jóvenes estén con un carácter desarrollado. ¿Cómo podemos hacerlo? El consejo en esta noche de día jueves es simple, hermano, hermana que me escuchan. Primero, enséñales de Dios. Explíqueles que hay un Dios que siempre va a estar para ellos ahí cuando lo necesite. Que ese joven pueda respaldarse en Dios para soportar esa presión de grupo y salir realmente victorioso, porque sabemos que el que está detrás de esa presión de grupo tratando de llevarse esos jóvenes para los grupos de la drogadicción, para los grupos del alcoholismo, de la prostitución, de la sexualidad sin freno, de tantas cosas que hay hoy en día, es realmente el enemigo, y eso es lo que nosotros no queremos para nuestra juventud. Y por eso cada vez lo está haciendo más intensivo. Los ataques van más fuertes para los jóvenes hoy en día, porque Satanás sabe que hay un grupo de jóvenes que está siendo apartado por Dios para poder predicar el evangelio en este tiempo del fin. Acá en Laicos en Acción nos estamos enfatizando en traer este tipo de mensajes para los jóvenes,
porque sabemos de que hay personas que nos escuchan que viven este diario vivir. Queremos hacer un paréntesis para recordar que tenemos nuestra línea telefónica las 24 horas. Si hay alguna persona o inclusive algún joven de que quiere que se le ponga en oración, tenemos nuestro número 8664-1111. Es nuestro número que está a disposición de cada uno de los que nos escuchan esta noche para que pueda enviar su pedido de oración. Si conoce algún caso de algún adolescente, de algún joven, de alguna señorita que está pasando por una situación de presión de grupo, puede hacerlo llegar a este número telefónico a través del WhatsApp y estaremos orando para que ciertamente Dios pueda llegar a la mente de esa persona que está siendo atacada o está siendo influenciada por un grupo de jóvenes o de personas, para que pueda tomar la decisión correcta y pueda ciertamente salirse de la presión en la cual está siendo atacada. Tenemos un segundo video que queremos compartir con ustedes. Es otro ejemplo de lo que se vive hoy en día en la sociedad costarricense y lo que de pronto nosotros no estamos enterados, lo que está pasando. Queremos compartirlo y lo vamos a ver, y en regreso estaremos comentándolo en la conclusión de nuestro programa. Si quieres ser parte de la banda, le tienes que esconder la mochila. Pero, ¿y si me ven? Si quieres pertenecer a esta banda, tienes que demostrar que tienes lo necesario. Lo tienes que hacer. Pero eso no está bien. Tú decides. Está bien. Evita ser parte de un acto de abuso. Si quieres ser parte de la banda, le tienes que esconder la mochila. Yo no voy a hacer eso. Si quieres pertenecer a esta banda, tienes que demostrar que tienes lo necesario. Lo tienes que hacer. ¿Y qué ganamos con eso? ¿No está bien? Tú decides. No. Ya lo pensé. Yo no le entro. La decisión está en ti. Ser parte de una acción incorrecta te hace cómplice. Estamos de regreso después de ver este corto video, pero con un gran mensaje. Escuchaba un testimonio de una persona que ciertamente estuvo privado de libertad durante mucho tiempo, y la razón por la cual estuvo en la cárcel fue simplemente por ser cómplice de un acto delictivo y formar parte de una banda. En el primer acto que hizo con esta banda, simplemente cayó preso. Y él comentaba que logró entrar a la banda muy fácilmente. Es muy fácil acceder a este grupo de personas, pero que después de estar adentro no pudo salirse. Y lo estuvo pensando un par de semanas, que estuvieron planeando. Era un robo lo que se cometió. Y estuvieron planeándolo, y él decía, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto, pero la presión que ejercía ese grupo de personas lo llevó a hacerlo. Y estuvo cerca de una década en prisión simplemente por ser cómplice y formar parte de la presión de grupo. Eso es algo que cualquiera de nosotros puede caer y puede ver casos realmente desagradables. Hemos visto casos, y en uno de los programas que estaremos tocando en otra ocasión acerca del bullying, traemos un programa muy bueno. Hemos visto casos de suicidios, de jóvenes que se han quitado la vida simplemente porque no caen en la sociedad, no caben en un grupo determinado de compañeros de colegio, de universidad, y simplemente por ese hecho y por ser discriminados, llegan y toman la decisión de suicidarse. Queremos recordarles que tenemos nuestro canal de YouTube habilitado para que usted pueda ver no solamente este, sino todos los programas que se transmiten en Laicos en Acción, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro canal de YouTube Laicos en Acción, para que si usted se perdió de uno de los programas en vivo, pueda disfrutarlos a través del YouTube, ¿verdad? También tenemos nuestro correo electrónico, laicosenacción, ¿verdad? Costarrica@gmail.com.
Entonces, por si usted necesita o desea hacernos su comentario, el programa o alguna petición en específico, puede utilizar ese correo electrónico. Nuestro Facebook Live, Laicos en Acción, ¿verdad? Ya usted nos puede encontrar ahí. Le invitamos para que compartan las publicaciones que se transmiten en el Facebook Live para ir aumentando la familia de Laicos en Acción y que cada vez sean más las personas que escuchan estos mensajes. Y como mencionábamos en el programa, nuestro WhatsApp, las peticiones de oración, 24 horas, 86 64 11 11. No tenga pena, no le dé vergüenza. Si necesita una mano de ayuda, puede contar con nosotros. Cada uno de los que participamos en Laicos en Acción va a estar a su disposición para lo que usted necesite. Somos todos una gran familia que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos el próximo jueves tenemos un programa muy bueno. Vamos a estar con un doctor, con un terapeuta que viene a hablarnos sobre cómo Dios le llamó y cómo formó un gran ministerio que queremos compartir con ustedes. Y también van a poder realizar sus consultas a través del Facebook Live. Vamos a estar dando los datos del doctor el próximo jueves. También queremos recordarles que tenemos nuestra revista, nuestros libros, Mandamientos siendo atacados, haciendo énfasis al cuarto mandamiento. ¿Quién se atrevió a cambiar la eterna ley universal escrita con el dedo de Dios? Si usted necesita o quiere hacer adquisición de cualquiera de los libros que vamos a comentar, puede comunicarse con nosotros a los medios ya anteriormente mencionados. El enemigo desenmascarado, una gran revista que usted puede adquirir a través de Laicos en Acción, ¿verdad? El enemigo desenmascarado. La siguiente que tenemos para ustedes, Salud para las Naciones. Tenemos ejemplos de personas que han logrado establecer su salud después de crisis, de enfermedades serias del corazón y ejemplos que ciertamente se mencionan en esta revista. Queremos también recordar a ustedes que estamos en este segmento en especial todos los días jueves a las 9 de la noche. Y para concluir con el tema que traemos en énfasis en esta noche acerca de la presión de grupo, quiero dar un mensaje corto para los jóvenes que nos escuchan, que sabemos que están en todas las partes del país, y principalmente para los padres, porque la decisión está en nosotros. Como terminó el video, vean qué interesante esta imagen que nos comparten. La decisión está en ti. Una decisión realmente puede cambiar toda su vida. Puede ser algo que le lleve a cabo 10 o 15 años, como el caso que mencionábamos anteriormente. Anteriormente de esa persona. Una decisión, un camino. ¿Cuántos hemos andado en carretera y hemos visto alguna intersección o algún desviamiento y realmente no tenemos por dónde agarrar si no conocemos el camino? Déjeme decirle que ese camino es Cristo Jesús, que Él es realmente la verdad, el camino que nos puede llevar a la salvación y donde encontramos nosotros las respuestas para tomar una decisión acerca de las amistades, acerca de el alcoholismo, acerca de la fornicación, el adulterio, la tentación. ¿Dónde la encontramos? Ciertamente en la palabra de Dios. Entonces le invitamos a que usted no deje de hacer su estudio cotidiano. Y sobre todo, no se pierda los programas de Laicos en Acción. Hemos tenido en esta noche un programa muy interesante, muy bonito, muy actual acerca de la presión de grupo. Y queremos que usted nos siga acompañando todos los jueves a las 9 de la noche, que vamos a estar con este segmento. Tratamos de darle un énfasis juvenil, un énfasis actual, porque realmente creemos que esos jóvenes que están forjando su carácter y que muchos ya lo tienen forjado, van a ser los que van a terminar el evangelio, la predicación del evangelio. Van a ser aquellos que den el último pregón, el mensaje final, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como así nosotros lo creemos. Hermano,
hermana, padre y madre que me escuchan. Informémonos más, actualicémonos más. Los jóvenes hoy en día están tocando temas que a nosotros no nos pasan por la mente y que realmente tienen más conocimiento ellos que nosotros. Vamos a tener, los invito a que sigan con nosotros todos los jueves. Vamos a tener temas de sexualidad, temas que se tocan realmente en las escuelas y que nosotros lo vemos como un tabú y que nuestro hijo, nuestra hija no tiene conocimiento y pues realmente es algo que no es así. Entonces, les invito a que nos informemos, lo hemos visto en el programa de esta noche, estar pendientes de qué es lo que ven, qué es lo que escuchan, sentarnos a dialogar. Estamos en un mundo donde cada quien hace lo que cada quien le corresponde y la familia no se integra, prácticamente no nos importa uno hacia el otro y simplemente cada uno está con su aparato electrónico, encerrado en su cuarto y no hay comunicación intrafamiliar, que es realmente lo que el enemigo quiere. Porque si la familia se comunica, todos esos problemas de la presión de grupo, lo que nuestros niños, lo que nuestros adolescentes están pasando, pueden llegar a tener una solución realmente mejor. Entonces, les invito a que usted haga un autoexamen o autoanálisis de cómo está su familia. ¿Cómo está su familia? ¿Hay comunicación en su familia? Si en su familia hay algún joven, algún adolescente, algún estudiante, estamos realmente enterados de lo que le pasa a él en el momento de ir a clases, en el momento de estar con sus compañeros, con sus compañeras, con sus amigos, porque ese puede ser el motivo por el cual ese niño, ese adolescente se nos salga de las manos y después simplemente no podemos hacerlo volver al camino correcto. Entonces les invito a que nos informemos más acerca de los temas que se tratan hoy en día en los colegios y sobre todo en principal acerca de nuestras personas cercanas, nuestros adolescentes cercanos, porque ellos son los que están luchando con este asunto más de lleno, más a fondo, el tema de la presión de grupo. Si usted está pasando por uno de estos casos en este momento, quisiera hacer una oración para que el Señor tome ese caso y lo pueda resolver de la mejor manera y le pueda dar la sabiduría a ese niño, a esa niña, a ese joven, a ese adolescente para que pueda eliminar esa presión del grupo y pueda borrarla prácticamente y al contrario pueda utilizar ese mismo grupo para que el grupo vea que hay un testimonio en usted, que hay algo diferente en usted. Conozco casos de personas que en su momento fueron afectadas por la burla y por la crítica porque no hacían una cosa que para todos los demás era común, ¿verdad? No escuchaba música que para todos los demás era común o no celebraba cosas que para los demás era común y en cierto momento fue burlada, pero con el pasar del tiempo ese grupo que levantaba burla y se mofaba de esa persona, se dio cuenta de que era una persona de un carácter diferente, que era una persona con características diferentes a los demás y le aprendieron a respetar. Entonces quizás ese mal que es la presión de grupo lo podemos utilizar para un bien y convertir lo malo en bueno. Y recordemos que la presión de grupo es algo que se puede tomar como un arma de doble filo, que fue como introducimos este programa, sea para bien o para mal. Me gustaría orar con usted en esta noche por si hay algún caso de algún joven o alguna señorita o un mismo persona adulta que pueda o que esté llevando la presión de grupo en este momento y que no sepa qué hacer o simplemente como los demás lo hacen, él también lo está haciendo, ella también lo está haciendo. Entonces me gustaría orar para finalizar este programa que ha sido de gran provecho para nosotros. Padre Celestial que moras en las alturas celestiales, damos las gracias porque has sido bueno con nosotros. Señor, en este momento queremos pedirte la sabiduría para todo joven que esté pasando por alguna situación complicada en su colegio, en su universidad, en su escuela, donde ciertamente ese grupo le quiera inducir a hacer algo que está en contra de sus creencias, de sus principios. Ayúdale, dale la fortaleza necesaria para saber decir que no. Instruye a sus padres para que sepan guiarle, para que sepan asesorarle
y les sepan llevar por el camino correcto, Señor. Queremos también que bendigas este segmento y este medio de comunicación que das para la predicación del Evangelio, para que cada vez seamos más personas que podamos disfrutar de este mensaje a través de este medio, Señor. Cada una de estas cosas que estamos llevando a petición, no lo hacemos porque seamos dignos, ni porque tengamos el mérito, sino en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invitamos el próximo jueves a ser las 9 de la noche para que continúen con nosotros en su programa Laicos en Acción. Que Dios les bendiga.